Ahí está, ahí comenzó la grabación. Voy a compartir mi pantalla. A ver, voy a apagar mi cámara, cosa de que se vea solamente la imagen. ¿Ahí están viendo mi pantalla, chicas? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a comenzar con esta última parte de ETAs dentro de las unidades para que puedan ustedes conocer los microorganismos de interés alimentario. Habíamos visto un poco de bacterias, de virus, y nos quedaba una partecita más de la importancia de los hongos en alimentos, ¿no? En la clase pasada habíamos visto un poco de algunos géneros, de algunas especies de importancia alimentaria que llegaban a producir micotoxinas, y estamos hablando de algunas de ellas, qué efecto producía en los animales y en el hombre especialmente. Ahora vamos a hablar, o vamos a comenzar a hablar de otros géneros que también es de importancia, que es el género Fusarium. A ver, ahí siguen entrando los chicos, le voy a dar admisión. A ver cuántos somos, ya creo que van a empezar a entrar todos. Bueno, como les decía, vamos a hablar del género Fusarium, que acuérdense que el género Fusarium en la clasificación taxonómica, una de las formas de poder identificar a los hongos era a través de su ciclo de reproducción, en donde los hongos se los podían clasificar en hongos superiores o inferiores en base a algunas estructuras morfológicas de micelio, de esporas, de conidióforos, etcétera, etcétera, que estuvimos viendo en la clase práctica. Y también su clasificación se debe al estado de reproducción tanto sexual como asexual. En este honguito en particular, cuando hablamos del género Fusarium, podemos hablar tanto en su estado de reproducción sexual como en su estado de reproducción asexual. Específicamente, cuando hablamos de Fusarium, hablamos de su estado asexual, ¿sí? Es uno de los géneros que tienen la particularidad de que a algunas especies de este género se le conoce la fase sexual, pero en su gran mayoría solamente se le conoce su fase asexual. Por eso hablamos del género Fusarium. Ya vamos a ver que existen algunas especies del género Fusarium que se le conoce la fase sexual, en donde así ya tiene otro nombre, pero que su estructura básica de reproducción asexual es la reproducción a partir de micro y macroconidios, que ya les voy a mostrar algunas imágenes de estas particularidades que tiene el género, y otras cositas más que puede llegar a producir el hongo. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar de este género, en donde para poderlos reconocer morfológicamente, como le estoy mostrando en esta imagen, eh, los conidios, es decir, las esporas que llegan a producir este género, es muy distintiva y es fácil de observar al microscopio, porque llegan a producir tanto micro como macroconidios. La particularidad que tienen estos conidios, que tienen forma de uso, como lo vemos acá en la imagen de la izquierda, en donde estos conidios, fíjense que tienen como si fueran unos septos. Es muy bonito verlo al microscopio, y terminan en forma de uso, o sea que tienen una puntita en los extremos de los conidios. Y a partir de cada uno de estos septos, cuando la espora cae en un ambiente propicio para su reproducción, empieza a formarse una hifa, luego transformarse en un micelio y luego empezar a producir estructuras de reproducción. Estos
Este es el resultado de algunas estructuras de reproducción de origen asexual, por eso hablo del género fusario, ¿no? Eso ténganlo en cuenta, que después vamos a ver que cuando encontramos alguna estructura de reproducción sexual, en vez de ser fusarium, tienen otro nombre que ya les voy a mostrar. Y otra de las particularidades que también podemos encontrar en las diferentes especies del género Fusarium es la formación de microconidios. Fíjense que aquí vemos unos microconidios, o sea, son unos conidios mucho más chiquitos que estos macroconidios, que en el caso de los macroconidios pueden ser estructura bastante grande, que pueden medir hasta 30 micras, es decir, una estructura bastante pronunciada, mientras que los microconidios pueden medir entre 5 a 7 micras. Las diferentes especies del género Fusarium llegan a producir diferentes tipos de pigmentos, ya sea a partir de la coloración de los conidios o bien a través de la producción de algunos exudados extracelulares que se pueden observar tanto en el agar donde se va a reproducir el hongo, como en la superficie a través de la aparición de pequeñas gotitas, como si fueran un rocío o gotitas de condensación, que son expulsados por el microorganismo y es característico de este género. Esto le da la apariencia en diferentes colores, como vemos en esta imagen, de unos colores violáceos, unos colores anaranjados, colores blancos, colores verdes, y cada uno de estas particularidades a través de la observación tanto macroscópica como microscópica hace que podamos identificar al género. ¿Por qué son de importancia alimentaria? Bueno, acá como les muestro en esta diapositiva, llegan a producir micotoxinas, y algunos ejemplos o algunas especies que podemos hablar y que son cosmopolitas, es decir, que lo podemos encontrar en todo el mundo, el Acuminatum, el Abenaceum, el Menismoide, el Oxysporum, el Semitectum, el Sonale, son algunos de ellos y que lo podemos encontrar en diferentes tipos de alimentos que ya vamos a ver. Y algunas de las características, bueno, la temperatura de crecimiento, fíjense que pueden llegar a crecer a temperaturas de refrigeración entre 5 a 15 grados centígrados y siempre, como les decía, siempre tiene que haber un ambiente húmedo para que pueda reproducirse este microorganismo. Y es muy raro, como por ejemplo en el caso de Solani, que pueda crecer a temperaturas menores a 5 grados. O sea, si bien es cosmopolita, podemos encontrarlos en todo el mundo, en la zona de los polos, en donde hay una temperatura bastante baja, allí no lo podemos encontrar a estos tipos de género. Este tipo de género. En el caso de las micotoxinas que llegan a producirse, fíjense aquí les muestro en este cuadro, diferentes tipos de especies y que llegan a producir diferentes tipos de micotoxinas. Acá hablamos del tricoteceno tipo A y el de tipo B, la cearolenona, o SEA, ustedes lo van a encontrar en libros como SEA, y la fumonicina. Y algunas especies que llegan a producir una o dos tipos de micotoxinas. En el caso del graminiano puede producir tanto el tricoteceno tipo B y la cearolenona. Y en el FOA, que puede producir el tricoteceno tipo A y tipo B. Acá vemos la particularidad que tienen en la estructura, que fíjense que es una cadena hidrocarbonada bastante compleja, que es la fumonicina B1, que pertenece al grupo de los diésteres del ácido tricarbalínico y varios tipos de fumonicinas van a tener unos suplementos, unos grupos suplementarios como el 2-amino, el 12-16 de metil polihidroxicosano, y la gran mayoría de estas sustancias no son solubles en lípidos. ¿Se acuerdan que en el caso de las micotoxinas que nombramos la semana pasada, muchos de ellos se encontraban acumulados en grasas, ¿no? Por eso la detección en tejidos grasos en diferentes tipos y la acumulación en diferentes tipos de animales. Acá vemos la estructura molecular de esta fumonicina tipo 1,
Y vamos a ver que una de las particularidades que podemos observar del crecimiento fúngico en el grano de maíz, por ejemplo en la mazorca, es la formación de estos tipos de seguro que ustedes lo deben haber visto en alguna mazorca o en choclo, lo que podemos observar cuando ya se seca los granos de maíz, estas radiaciones, como lo vemos aquí. ¿Qué característica de la formación del hongo dentro del grano? Porque se va a desarrollar a expensas del almidón que tiene el grano de maíz. Y que cuando eclosiona, o cuando se rompen la cutícula del grano de maíz, empieza a haber afloraciones del micelio, como vemos acá en los granitos de maíz de esta mazorca, de la formación de micelio, y luego va a empezar a producir los diferentes tipos de micotoxinas. En el caso de la fumonicina tipo B, es la serie de micotoxinas más abundante que son producidas por el género Fusarium y es la más tóxica. Y en relación entre la cantidad de producción entre la fumonicina tipo B1 y B2 es de 3 a 1. Por eso la relación igual a 3 entre B1 y B2. O sea, siempre hay mayor cantidad de producción de fumonicina tipo B1 que de B2. Y mucho de la intensidad de contaminación va a depender mucho de las condiciones geográficas, de las condiciones de humedad, de temperatura y presión, en donde el hongo va a censar esas condiciones ambientales para producir estas micotoxinas. Principalmente lo que va a alterar este tipo de toxinas es el metabolismo de los esfingolípidos y el folato, o sea, de las vitaminas. Y lo que va a producir, o principalmente su efecto, está dado a nivel del sistema nervioso, el tubo neural, y están catalogadas por la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer como posibles cancerógenos humanos. Es decir, que fíjense el grado de peligrosidad que puede tener a la hora de consumir estos granos. Bueno, mucho también va a depender la ingesta diaria admisible y la periodicidad que podemos consumir granos contaminados con fumonicinas. Y la patogénesis, bueno, va a depender en dónde va a actuar. Generalmente, bueno, como hemos visto, los maíces, principalmente maíces de campo, mucho de este maíz se da de comer al ganado doméstico, ¿no? O sea, tanto al ganado caballar o a los cerdos, son los más comunes donde podemos ver alguna patología. En el caso de los caballos, fíjense, pueden producir leucoencefalomalacia a niveles bajos, entre 8 a 22 partes por millón durante varias semanas puede durar esta patología. Y en el caso de haber altos niveles de contaminación, entre 44 a mayores a 200 partes por millón, en un periodo corto puede producir daño cerebral leve y lesiones hepáticas graves. Entonces, hay ciertos tipos de lesiones, no solamente a nivel neuronal, principalmente como recién le estabas mostrando, sino también en otros órganos. Y en el caso de los cerdos, puede producir falla cardíaca que conduce a un edema pulmonar agudo, y en bajos niveles puede producir daño hepático, cambio en esfingolípidos, aumento del colesterol sanguíneo. Y en el caso de los monos, que bueno, hay poca documentación, pero también se lo quiero mostrar acá, puede llegar a producir daños hepáticos y arteriosclerosis, porque como el mono está muy emparentado con la fisiología del hombre, generalmente tienen esa misma patología. No hay estudios bien documentados con respecto en el hombre, pero sí en estos animales, principalmente en el caso de los monos, ya que tienen esta anatomía o esta fisiología muy parecida al hombre, que se sugiere que pueda tener la misma consecuencia en las personas que consuman un alimento contaminado. Con respecto a los diferentes especies, fíjense que Fusarium verticiloide, el género, la especie Fusarium verticiloide se lo conoce cuando el hongo está en fase asexual. Ahora, cuando se le conoce la fase sexual, ya toma otro nombre, en este caso como Gibberella moniliforme.
Y la población de apareamiento tipo A, que eso ya no viene el caso darles a ustedes tanta jerga micológica, pero para que puedan entender, cuando hablamos de población de apareamiento, significa que se le ha conocido a algunas estructuras de reproducción sexual que hace que se las pueda catalogar en grupos tipo A, tipo B, tipo C, así, por eso hablamos de población de apareamiento. Y crecen entre 2,5 a 37 grados centígrados y una temperatura óptima de 22 a 27 grados centígrados. Y fíjense que la actividad acuosa es un factor importante a la hora de producir este tipo de micotoxina, ya que tiene que haber una actividad acuosa mayor a 0,87, 0,90 para que pueda haber los niveles de humedad necesarios para que el microorganismo pueda producir esta micotoxina. Y en el caso de verticiloides o la Xylella moliniformis, llega a producir mayor cantidad de fumonicina y otros tipos de micotoxinas, como por ejemplo el ácido fusárico, la fusarina C, la fusarubina, y básicamente en el alimento donde podemos encontrarlos es en el maíz y productos derivados del maíz, o sea, harina de maíz, o si va a ser utilizada por el hombre, o bien algún alimento balanceado que sea destinado para los animales. Bueno, como les decía, fíjense aquí vemos la característica del género, cuando veamos preparaciones entre porte y cubre objeto, donde vemos estos conidios en formas de uso, y en el caso de los microconidios, cómo van creciendo en forma centrífuga. Fíjense como si fueran unas cadenitas a partir del conidióforo, empiezan a formar estas cadenitas de microconidios que luego son liberadas al ambiente y otras particularidades que nosotros podemos observar con respecto a la especie de Fusarium. Otro de los géneros que son de importancia es el Proliferatum, que también cuando se le conoce la fase sexual, se lo conoce como Gibberella intermedia, y también es un significante productor de fumonicinas, además del ácido fusárico, la fusarina C, la moliniformina, la fusaroproliferina y la bovericina, que son derivados de la fumonicina y que no solamente está presente en maíz, sino también en sorgo, que también puede estar en trigo, entre otros granos que son cultivables o son de importancia agrícola. En el caso de del Fusarium nigamai, en la fase sexual que se lo conoce como Gibberella nigamai, y pertenece a la población de apareamiento G, y está presente en maíz, en arroz, en granos, llega a producir fumonicina, moliniformina de ácido fusárico, y en el caso de la Fusarium fujicuroi, también puede llegar a producir estas micotoxinas en arroz, el ácido fusárico y la boviricina. Algunos ejemplos de otros géneros, otras especies de fusarios que llegan a producir estas fumonicinas. Y fíjense que acá en la Argentina hay índices de presencia de diferentes tipos de especies de Fusarium verticiloide, Proliferato sublutinas y el nigamai, son algunas especies del género Fusarium que han sido identificados y en casos en diferentes granos a nivel nacional, como por ejemplo en alimentos balanceados en aves, en maíz en Córdoba, en sorgo en Santa Fe, en sorgo en Salta, bueno, vemos diferentes tipos de especies que fueron aisladas e identificadas en diferentes granos a nivel nacional. Fíjense que aquí también les doy un caso local, ¿no? Que en un caballo, al ingerir rastrojo de maíz con una de esa contaminación de Fusarium proliferatum y Fusarium letiridium, murió a los 3 días por una afección a nivel hepático y a nivel cardíaco. Y en el caso de los cerdos, fíjense, 40 cerdos murieron por una afección pulmonar que no se remitieron en una terapia de antibióticos, pero que ingirieron maíz que tenían Fusarium verticiloides. Acá en nuestra zona, generalmente los maíces que son cultivados, que no van a ser utilizados por el hombre, generalmente van directamente a los animales y los animales se contaminan
y producen efectos patológicos en los animales de granja. Bueno, algunas concentraciones naturales que podemos encontrar en los granos de maíz, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires se ha documentado que en el caso de las fumonicinas totales, o sea, todas las variedades de fumonicidas y derivados de la fumonicina, se pudieron encontrar en 3.500 a 9.900 partes por millón, en donde la fumonicina B1 es la que tiene mayor preponderancia, luego sigue la fumonicina B2 y la fumonicina B3, pero hay gran cantidad a nivel nacional en la presencia de estas micotoxinas. Y a nivel internacional, fíjense que la Argentina es uno de los países que tienen mayor incidencia de la presencia de estas fumonicinas y que, digamos, esto se debe principalmente a la intensidad de cultivo y a la temperatura ambiente, humedad ambiente, que favorece la producción de este tipo de toxinas. Los niveles admitidos, o sea, para alimentos balanceados, principalmente destinados a diferentes tipos de animales, en caballos y conejos, cerdos, lecheras y ponedoras, novillas y terneras, parrilleros y mascotas. Y fíjense que tiene que haber una concentración de partes por millón ya registrados, ¿no?, por el SENASA. Entonces, en caballo y conejo tiene que haber en un 5 partes por millón menores al 20% del porcentaje de la dieta. En caso de cerdos, menores al 50% de la dieta admisible. Bueno, y así destinado a cada uno de estos animales que nosotros tenemos o que nosotros criamos en forma intensiva a nivel nacional, el SENASA ya tiene catalogado cuál es la concentración máxima que pueda tener un alimento balanceado en estos alimentos, digamos, que son destinados a animales de uso de granja. Bueno, y la gran incógnita que tenemos nosotros, o bueno, ustedes como futuros bromatólogos también, es cómo lo podemos atacar. O sea, podemos hacer una prevención o una descontaminación. Bueno, en el caso de la prevención, digamos, hoy en día lo que se trata a nivel de la agricultura es formar o transformar o hacer modificaciones genéticas con los cultivos de maíz, de sorgo, de arroz, donde se producen híbridos que tienen resistencia a la proliferación de hongos y por lo tanto también a la producción de fumonicidas que está influenciado por el ambiente, ¿no? Entonces, a nivel de agricultura se trabaja y mucho a nivel genético para tener alimentos o granos, en realidad maíz, que son transgénicos, que tienen algún gen de resistencia a la presencia de estos honguitos. O bien, lo que se hace también es aplicar muchos antifúngicos, pero si tienen su pro y su contra, bueno, porque vemos que la exagerada utilización de antifúngicos o de insecticidas o plaguicidas tienen una influencia muy importante a nivel ambiental, ¿no? Pero bueno, estos son los artilugios que se vienen utilizando hoy en día. Pero se sigue viendo que existe un número significativo de granos que contienen toxinas. Y básicamente para evitar o para disminuir la presencia de la proliferación de estos hongos, se tiene que realizar unas buenas prácticas agrícolas, es decir, una buena práctica de cultivo, mantener la rotación de los cultivos, de forma tal que el microorganismo no encuentre un nicho ecológico propicio para su desarrollo, para su proliferación y consecuente producción de micotoxinas. Entonces, las buenas prácticas agrícolas pueden reducir la contaminación en el maíz y evitar la formación de la presencia de malezas, en donde estas malezas pueden ser acarreadoras o vehiculizadoras de los hongos que puedan contaminar la producción agrícola.
Entonces hay que tener un buen manejo a nivel de campo para evitar o disminuir la presencia de la formación de estas micotoxinas. Bueno, y a nivel de producción, es decir, una vez que ya es cosechado, hay que tener un buen cuidado con el manejo de la humedad, ya que no sé si ustedes han visto alguna vez que se suelen almacenar los granos en silobolsas o en esos cilindros que tienen tapas, esos grandes cilindros que tienen, o grandes acopiadores de granos que tienen que tener una buena ventilación, no hacer que aumente temperatura dentro de esos hilos, de forma tal que evitar la proliferación de estos microorganismos y por lo tanto la producción de micotoxinas en la zona de almacenamiento. Bueno, como les decía, los cultivos en plantas modificadas genéticamente para resistir al fusarium e insectos reduce el riesgo. Acuérdense que también, como vimos la clase anterior, uno de los principales acarreadores de hongos son los insectos, si bien ellos pueden transportarlos, pero como se alimentan a expensas de los granos, estos insectos empiezan a agujerear o se alimentan de los granos y es la puerta de entrada que tienen estos honguitos para la producción de microtoxinas. También se hacen mejoras con la incorporación de genes que codifican enzimas que degradan la toxina en la planta, por eso hablamos de estas modificaciones genéticas. Fíjense que también en el caso de en los procesos de cosecha hay que tener en cuenta mucho que no se rompa los granos de maíz, ya que un maíz roto, es decir, la liberación de almidón, hace que el honguito pueda internalizarse mucho más, tener el alimento a disposición y por lo tanto llegar a producir micotoxinas. Fíjense que los granos partidos contienen hasta 10 veces más toxinas que los enteros, entonces tenemos que impedir que ese grano se rompa durante el proceso de cosecha. Bueno, la remoción de la grazna, que es estos vegetales que son portadores, digamos, hacer un tratamiento del suelo con algún herbicida, permite que disminuya también la presencia de estos hongos. Y generalmente, si se ha trabajado bien con la molienda y con granos enteros, la extracción de los granos y la molienda de los granos para la producción de harina de maíz o algún producto derivado, como por ejemplo el aceite de maíz, si se ha trabajado bien en grano a campo y en grano de almacenamiento, se reduce mucho la presencia de micotoxina en los granos. Por eso el almidón, generalmente que se obtiene del grano de maíz, está libre de micotoxina cuando se ha trabajado bien a nivel de campo. Muchas de estas, bueno, lo malo que tienen las micotoxinas es que son muy resistentes a las radiaciones y al calor. Fíjense que se reduce su contenido a una temperatura alta, de mayores a 150 grados centígrados, es decir, que hay que tener algún tipo de cuidado a la hora de poder almacenar a los granos con posibles contaminantes fúngicos, que están contaminados con estos honguitos. Fíjense que una fermentación alcohólica no afecta la presencia de las micotoxinas. Fíjense que también la nixtamalización y el amoníaco pueden reducir el contenido de fumonicina, pero no su toxicidad. Y fíjense que la reacción enzimática entre la fructosa y la fumonicina B1 puede reducir su toxicidad, que son algunos artilugios que se utilizan a nivel industrial para poder reducir la presencia de esta micotoxina en productos derivados del maíz. Otro de las micotoxinas que también vamos a hablar es la moliniformina, que causa desórdenes hematológicos e hipertrofia del miocardio en aves y cerdos. Fíjense que también hay documentos o hay publicaciones que la moliniformina ha producido desorden en miocardio en humanos,
¿no? En China y en Sudáfrica, y las especies que más se conoce que son productoras de esta micotoxina es el Proliferatum, el Sublutunen, el Abenaceum y el Triticum. Son algunas de las especies de importancia que pueden llegar a ser identificadas y luego ver si son productoras o no de la moliniformina. Otro género o esta especie que vamos, no otro género, sino otra especie que también es de importancia alimentaria es el Fusarium subglutinas, que la fase sexual se la conoce como Gibberella subglutinas, que está también presente en maíz y en sorgo y llega a producir moliniformina, ácido fusárico, perdón, la fusiloproliferina y la bobericina, entre otros tipos de micotoxinas. Las otras micotoxinas que pueden llegar a producir Fusarium es la cearolenona, que la cearolenona por su conformación molecular es muy parecida a un estrógeno, pero no es un estrógeno esteroide, sino que es no esteroide. Y llegan a ser metabolizadas por el organismo para transformarse en otra sustancia como es el alfa-cearolenol y la beta-cearolenol, que también tiene una actividad estrogénica, como vemos, el estrógeno es una hormona. Entonces, esta sustancia, tener una estructura molecular muy parecida a los estrógenos, tienen un efecto a nivel del ciclo reproductivo de los animales. Una de las formas de poderlos identificar es a través de la observación a campo, en la observación del maíz, que esto de seguro ustedes lo deben haber visto en algún lado, que en el caso del maíz, fíjense cómo se empieza a formar esa capa blanca alrededor de los granos de maíz y se lo transforma de un color violeta y empieza a formar micelio, esos puntitos blancos o ese polvillo blanco que se forma en la superficie de los granos. Las especies más conocidas, el Graminearum, el Culmorum, cereales, el Equisetis semitectum, que tienen la particularidad de producir esta patología a nivel de la mazorca. Como vemos, la fase sexual, cuando se le conoce la fase sexual a estas especies fúngicas, tenemos ya el nombre del Fusarium toma otro nombre, y en este caso la Gibberella. ¿Y cuál es la estructura fúngica sexual que llega a producir? Acá vemos un peritecio, en donde vemos esa forma de pera, que vemos que es así, o sea, tiene una formita de una pera, ¿ah? Que es la estructura fúngica de reproducción sexual que produce el honguito en el vegetal. Y adentro vamos a ver los ascos con las ascosporas. La fase asexual es el Fusarium graminearum, que es un patógeno de maíz y otros cereales, y va a producir cearolenona, el tricoteceno tipo B, otra fusarina C y la moliniformina, entre otros. Como vemos acá, dentro del ciclo biológico del hongo, puede llegar a producir los macroconidios, como vemos en esta imagen, algunas clamidosporas, que vemos que son unas esporas de origen intercalar, o sea que están dentro del micelio, y aquí vemos en la zona de la izquierda, vemos los ascos con las ascosporas que van a ser liberadas al ambiente. Bueno, fíjense que también el grado de peligrosidad que tienen este tipo de micotoxina va a estar dada por la modificación química que pueda producir nuestro organismo frente o el organismo del animal frente a la micotoxina. Como es de potencial estrogénico, fíjense que el alfa-cearolenol es mucho más potente su efecto estrogénico que la cearolenona, y la cearolenona es mucho más potente que el beta-cearolenol. Fíjense que el cearolenol tiene la capacidad de unirse a receptores específicos a nivel del útero y a nivel del oviducto, y también en cerdos y en ratas, y tiene menor afinidad en gallinas, pero básicamente lo que va a producir esta micotoxina es
un desorden hormonal y que puede, en el caso de los animales gestantes, pueden llegar a producir aborto. Y fíjense que la cerolenol, al ser ingerida, se excreta principalmente como beta-cerolenol por orina. O sea que también en un análisis de orina podemos determinar la presencia de esta toxina. Como le decía, como tiene un efecto estrogénico, va a producir desórdenes a nivel reproductivo en animales de granja y en el ganado, y llega a producir, además de producir esto, lo que yo les decía, de producir aborto, al producir un desorden a nivel reproductivo, puede llegar a puede tener un efecto uterotrófico, es decir, producir atrofia del útero, o también tener un efecto estrogénico. Bueno, fíjense, también hay algunas documentaciones o algunos informes documentados en cambios puberales, en prematuros en Hungría, presentes en sueros de niñas con desarrollo mamario precoz. O sea, algunas personas que que consumen alimentos contaminados con esta micotoxina en niñas o en adolescentes que están en etapa de desarrollo, puede producir malformaciones o desórdenes hormonales, produciendo niñas de 9 años, por ejemplo, con desarrollo mamario o pelo púbico, o etcétera, características de la femineidad, o en el caso de los varones, bueno, también algún desorden en su ciclo, digamos, desorden no en su ciclo, sino deformaciones, perdón, en algunos órganos de reproducción. La cerolenona es insoluble en agua y es estable al calor y no es destruida por la fermentación alcohólica en maíz, en sémola y en la harina, bajas en grasa, también contiene solo un 20% de total de toxina presente en el grano, y se encuentra en almidón, obtenidos en la molienda, en húmedo, en trigo, mientras que se acumula en el gluten y fracciones solubles hasta un 75% de toxina. En algunos casos, en el Código Alimentario Argentino establece algunas de estas determinaciones, principalmente cerolenona, en harinas, ¿no? Harinas de trigo, harinas de maíz, en donde allí se puede detectar la presencia de ciertas cantidades de esta toxina. Otros de las micotoxinas que también vamos a hablar son los tricotecenos, que también constituye una familia de más de 60 metabolitos esquiterpenoides, producidos por varios géneros o varias especies del género Fusarium, y que son producidos por grupos no macrocíclicos que se dividen en dos tipos, tipo A y B. Y acá vamos a ver algunos de ellos, que el tipo B, que es una cetona, en donde podemos ver algunos metabolitos intermediarios como el dioxilibanenol, el 15-acetildón, el ibanenol o el 3-acetildón, o sea, el dioxilibanenol, que es el metabolito principal de este tipo de tricoteceno, ¿no? Y ustedes verán que tiene una estructura muy parecida a algunas unidades estructurales del ácido nucleico. Por eso tiene su efecto a nivel, o puede tener un efecto a nivel genético. Pero básicamente el dióxido de nivalenol tiene un efecto inmuno y neurotóxico en cerdo, en dosis menores a 2 partes por millón. Y fíjense que cuando son ingeridos en altas dosis puede causar náuseas, vómito y diarrea, y también puede producir, bueno, pérdida de peso, rechazo a los alimentos. Fíjense, en pollo puede resistir dosis entre 15 a 50 partes por millón, y no así en gallinas. Algunas especies documentadas en Sudamérica, el Fusarium graminianum, que solo produce el DON y el acetil DON, y en algunos animales del rumen, algunos animales rumiantes pueden llegar a producir también en la producción lechera, en los animales de producción lechera, la presencia del doxinivalenol. El tricoteceno tipo A, que acá les muestro algunas modificaciones moleculares, que es la toxina T2, que tiene un hidrógeno en cadena lateral tipo éster en la posición 8,
Y bueno, todos son derivados del dioxinivalinol y que tienen estas particularidades estructurales. Algunas especies que llegan a producirse, que es el Fusarium acuminatum, en la fase sexual la Giberella acuminata, y está presente, fíjense, en varias plantas y en el suelo. Y llegan a producir estos tricotecenos tipo A, el T2, el Neosolalion, el DAS y el MAS, que son algunos tipos de tricotecenos, y la moriniformina, y vemos algunas de las particularidades morfológicas que tiene esta especie de Fusarium. Bueno, acá vemos un caso de acá de la provincia, en donde vemos que en el cayote, esto es el cayote, ¿sí? En donde vemos que el hongo se empieza a reproducir. No sé si alguna vez ustedes conocieron, pero generalmente los que crían chanchos a campo realizan plantaciones de cayote, porque cuando el cayote ya madura, se los cortan y se los dan a los chanchos, pero muchos de estos cayotes pueden estar pueden permitir el desarrollo de este Fusarium. Bueno, en este caso, básicamente se les da a los chanchos, bueno, varios cerdos murieron en pocas horas con hemorragia interna por el consumo de cayote contaminados con este Fusarium que producía estas micotoxinas. Bueno, como les decía, tiene una actividad citotóxica e inmunosupresora. Y fíjense algunos de los síntomas que lleva a producir este tipo de micotoxinas, que es la inflamación de las mucosas y vómitos, fases agudas, necrosis en el tracto digestivo con sangrado y desorden del sistema nervioso central. En el caso de los cerdos, con dosis de 3 partes por millón durante 3 semanas, puede afectar el sistema inmunitario con lesiones orales y rechazo de alforraje. Y en el caso de las gallinas ponedoras, en dosis de 2 partes por millón, produjeron lesiones orales y la reducción de la postura. Y en los animales rumiantes, en el rumen se destruye principalmente la mayoría de este tipo de metabolitos producidos por estos hongos. Bueno, algunos estudios a nivel de laboratorio, en donde se trabaja con lauchas para determinar la dosis letal 50 en partes por millón. Vemos que diferentes dosis de estas micotoxinas, o sea, la T2, el DAS, el nivalinol, el dioxinivalinol, entre otras, vemos cuál es la cantidad de parte por millón necesaria para producir el 50% de la muerte de los animales de laboratorio. Y vemos que la relación versus la T2 es mucho más importante las otras micotoxinas que la T2. Pero siempre cuando se detecta la presencia de una micotoxina, generalmente se tiene que hacer la detección del resto de las toxinas. Bueno, algunos casos también en otros países, en Brasil, en Canadá, la micotoxina, el alimento implicado que ha sido vehiculizador del hongo que produjo esta micotoxina, y los niveles permitidos para cada uno de estas micotoxinas a nivel internacional en diferentes países, ¿no? Esto está catalogado en el Códex, ¿sí? En el Códex Alimentario a nivel mundial, y bueno, cada uno de los países toma como límite, dependiendo de los casos clínicos y dependiendo de la dosis de ingesta diaria que se permite para cada uno de los alimentos, si ese alimento va a ser destinado para el consumo humano o para el consumo de forraje, o sea, para los animales. Bueno, hasta acá sería todo con respecto a los microorganismos de importancia alimentaria. Acá con esto ya culminamos la parte de las setas, es decir, con de las enfermedades transmitidas por los alimentos. Como les reiteraba en un comienzo, hemos visto tanto bacterias, tanto gram positivas como gram negativas, los virus. No hemos visto parásitos aún, pero bueno, esto se los dejo, lo vamos a ver más adelante, pero esto lo vamos a ver un poquito más de vuelo de pájaro, porque ustedes creo que lo han visto ya en zoología alimentaria.
o lo van a ver en zoología alimentaria, creo que ya tuvieron esa materia, pero es un repaso de lo que ya han visto. Bueno, y acá les dejo la bibliografía donde pueden consultar respecto a algunos de los informes que yo les estaba mostrando. Bueno, aquí vemos de la doctora Carrillo. Bueno, acá también yo tuve la particularidad de poder participar en una publicación con respecto a la presencia de hongos micotoxicogénicos en alimentos balanceados para pollos. Lo pudimos publicar, y algunas otras publicaciones en la Revista Argentina de Microbiología con respecto a la producción de hongos micotoxicogénicos. Bueno, chicos, no sé si tienen alguna duda con respecto a lo que les estuve comentando.